Vamos a la palabra del Señor, vamos a ir al mensaje de Dios en esta tarde y vamos a leer del capítulo 15 del libro de Josué para seguir, por supuesto, en lo que estamos estudiando. Estamos viendo lo que fue la vida de Josué, su liderazgo, lo que tuvo que hacer también para repartir la tierra, conquistar y repartir la tierra a los israelitas. Vamos a leer el libro de Josué, capítulo 15, versículo 13 y 14 como base. Usaremos, por supuesto, para iniciar el tema de hoy. Leo la palabra del Señor, lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: mas a Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová a Josué, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que es Hebrón. Y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac, a Sesai, Aimán y Talmai, hijos de Anac. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante su presencia, dando gracias, Señor, porque nos permites en esta hora poder tener tu palabra en nuestra vida. Y a través de ella, Señor, tú nos enseñas, nos guías, nos diriges. Permítenos, Señor, que en esta hora y momento cada uno de tus hijos y de tus hijas puedan, Señor, aplicar esta palabra a sus vidas. Y danos a nosotros la sabiduría, Señor, para poder de esa manera también enfocarles lo que necesitan hacer. Gracias por esta palabra. Adelantadamente, Señor, te damos gracias, porque sabemos y entendemos que tú nos bendecirás. Para la gloria de Dios lo creemos. Amén y amén, Señor. Aleluya. Vamos a hablar en el día de hoy, en la lección número 9, reparto del territorio. Reparto del territorio. El tema en realidad continúa y sigue siendo la concesión de la tierra y las tribus de Israel. Aquí estamos en el capítulo 15. En la sección extensa, se puede decir, que estamos estudiando, porque es bastante extenso y tiene muchas cosas que ver, abarca varios capítulos y tenemos incluso el reparto del territorio a las tribus que se establecieron en la parte occidental del río Jordán. El capítulo 15 trata sobre la porción de Judá. El capítulo 16 sobre la porción de Efraín. El capítulo 17 habla de la porción de Manasés, y los capítulos 18 y 19 sobre las porciones de Simeón, de Zabulón, de Isaacar, de Aser, de Neftalí y también de Dan. En el capítulo 14, recordemos, vimos que Caleb era miembro de la tribu de Judá y que Dios le entregó a Caleb la ciudad de Hebrón. Ahora, en este capítulo 15 vamos a considerar de alguna manera más detalles sobre este hombre tan notable que decidió enfrentar a los enemigos que estaban en esta tierra de Hebrón, la cual le había sido entregada y le había sido prometida. Entonces, Josué asignó sus herencias a Judá, por ejemplo, y a Efraín, la media tribu también de Manasés, antes de salir de Gilgal. Luego de irse a Silo, se hizo otro censo y se asignó su porción a las demás tribus. Pero a su debido tiempo todo el pueblo de Dios estuvo instalado. O sea, cada uno en su lugar, cada uno en su sitial, o cada uno en su sector, cada uno en su tierra, la que le correspondía o la que le designaron de acuerdo a lo que Dios estableció. Y como vimos en la cita que leíamos al comienzo, sin duda allí vemos que Caleb recibió lo que le habían prometido
Y en este sentido también Caleb tuvo que echar de allí a los 3 hijos de Anac, que eran Sesai, Aimán, Talmai, y tuvo que expulsarlos, tuvo que pelear contra ellos. Es que la tierra que al anciano Caleb le gustaba y le habían prometido se encontraba situada en el país de los gigantes. Y él estaba dispuesto a derrotarlos. Ahora vemos nosotros tal como era un hombre joven, dice él, tal como era cuando salió de Egipto, la misma fuerza tenía hoy. Caleb viviría toda su vida con la esperanza puesta, por supuesto, en el futuro, o sea, de la promesa que Dios le había hecho. Cuando leemos el capítulo 15 de Josué, versículos 15 al 19, dice esto: de aquí subió contra los que moraban en Debir, y el nombre de Debir era antes Kiriat Safer. Y dijo Caleb: al que atacare a Kiriat Safer y la tomare, yo le daré mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y él le dio su hija Axa por mujer. Aconteció, dice, que cuando la llevaba, él la persuadió también para que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Y ella respondió: concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de agua. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. ¿Qué sucede aquí? Axa tuvo algo de tierra por la libre concesión de Caleb, lógico. Él le dio una tierra al sur, tierra sin duda, pero seca, y una tierra que era dada, por supuesto, a la sequía, o sea, no tenía mucha humedad. Y en este sentido, ella obtuvo algo más a pedido, y le hace este pedido a Caleb. Y Caleb, por supuesto, le dio las fuentes de arriba y las de abajo, según lo que dice la Escritura. Cuando aplicamos esto, todas las bendiciones, sean de las fuentes de arriba, o de las fuentes de abajo, pertenecen a los hijos de Dios, relacionados, por supuesto, con Cristo. Todas tienen que ser libremente dadas por el Padre, todas tienen que ser libremente dadas por Dios como una porción de su herencia. En el caso, por supuesto, de Caleb, le estaba dando como una porción de herencia. Ahora, nosotros que somos hijos de Dios, también recibiremos porción de herencia. En este capítulo 15, si lo puedo graficar, los israelitas tomaron posesión de lo que era de ellos, y nosotros, desde una perspectiva espiritual, también debemos hacer lo mismo. O sea, Dios quiere constantemente darnos a nosotros también las bendiciones espirituales que Él tiene preparadas. Todo lo que necesitamos hacer es alargar la mano para recibirlas, porque Dios está dispuesto a entregárnosla. Eso es lo que Dios hace. Caleb vivió así, con esa perspectiva, con ese pensamiento. Su familia compartió sus metas y también recibió una verdadera herencia de fe. Caleb confió en la palabra de Dios, que le había prometido una heredad, y lógicamente la recibió. Nosotros también debemos vivir con esa actitud. Aquel patriarca asumió la experiencia más adversa que alguien puede vivir. Vivió variadas circunstancias de su vida, enfrentando situaciones y conflictos tremendos, pero inspirado, motivado por una esperanza futura. Esa esperanza futura iluminaba, por supuesto, el corazón de Caleb constantemente, y en las horas más oscuras de su vida, él constantemente confiaba en Dios. Él confiaba en lo que Dios le había prometido. ¿No le parece a usted que merece la pena vivir así?
confiando en el Señor a pesar de las circunstancias que podamos vivir? Personajes como este en la Biblia nos invitan a todos a recordar la promesa de Dios, a recordar lo que Dios puede hacer con sus hijos. Al mismo tiempo, hay grandes hombres, grandes mujeres de fe, y en todos los tiempos y en toda la Escritura tenemos ejemplos extraordinarios de hombres y mujeres que confiaron en el Señor, y que nosotros también debemos seguir la misma dirección, confiar plenamente en Dios. Es la promesa pronunciada por el profeta. Recordemos el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 31, dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Tremenda promesa, ¿no? A usted que nos escucha hoy, a usted que está escuchando esta palabra, yo quiero decirle que esa promesa es también para usted. La promesa que el profeta Isaías habla allí para Israel también es para usted. Dígame si no le agradaría vivir disfrutando de esa realidad, lo que dice esta promesa y esta profecía. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Wow. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa es la realidad de lo que nosotros debemos entender en la palabra y la confianza que debe existir en nuestra vida hacia Dios. Veamos el libro de Josué, capítulo 15, versículos 20 y 21. Mire lo que dice aquí. En la Reina Valera aparece un título, dice: las ciudades de Judá. Leamos estos dos versículos. Esta pues es la heredad de la tribu de los hijos de Judá por sus familias. Y fueron las ciudades de la tribu de los hijos de Judá en el extremo sur, hacia la frontera de Edom. Dice Capseel, Edar, Jagur. Ahora, sigue hacia abajo, por supuesto, los otros versículos nombrando todas las ciudades, y continuó mencionando más ciudades hasta el versículo 63 de este capítulo. Pero es importante notar, hermano querido, que estas ciudades mencionadas aquí se dan por distritos, o sea, según sus posiciones dentro de 4 regiones geográficas en realidad. Había ciudades en el Negev que encontramos en los versículos 21 al 32. Ciudades en las colinas y llanuras occidentales, versículos 33 al 47. En la zona central habían montañas, y por supuesto eran ciudades montañosas, aparecen en los versículos 48 al 60. Y en el escasamente poblado desierto de Judá, que desciende por supuesto hasta el Mar Muerto, en los versículos 61 al 62. Este fue el territorio de la tribu de Judá. Ahora, note usted lo que dice aquí el versículo 63 con una nota inquietante. Dice: más a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos, y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Sería difícil hallar en el mapa la mayor parte de las ciudades mencionadas en este capítulo. Sin embargo, el nombre de una de las ciudades es muy conocido: Jerusalén, una de las ciudades de Judá. Veamos el capítulo 16. En este capítulo 16 tenemos los límites generales de los hijos de José y el límite de la heredad de Efraín. También veremos que los cananeos no fueron conquistados. La porción de Efraín. ¿Quién era Efraín? Bueno, era el hijo de José. José tuvo 2 hijos. Uno de ellos se llamaba, por supuesto, Efraín, y el otro se llamaba Manasés. José era hijo de Jacob. Estos hijos de José, Efraín y Manasés,
los cuales fueron contados como una tribu. No eran tribus, recuerde usted que no eran tribus de Israel, Efraín y Manasés, pero en este caso fueron contados como una tribu, los dos. Ahora, como la tribu de Leví, de acuerdo a lo que estudiamos nosotros, era la tribu sacerdotal y no se le entregó ninguna tierra, el número total de tribus que heredaron tierras fue de 12 en vez de 13. O sea, si la tierra de Leví hubiera recibido tierras igual como las demás, hubieran sido 13 tribus. Pero en este caso, Leví no recibía territorio. Veamos, capítulo 16, versículo 1 al 4, dice: tocó en suerte a los hijos de José desde el Jordán de Jericó hasta las aguas de Jericó, hacia el oriente, hacia el desierto que sube de Jericó por las montañas de Betel. Y de Betel él sale a luz, o de Betel sale a luz, perdón, y pasa a lo largo del territorio de los arquitas hasta Atarot. Y sigue diciendo, y baja hacia el occidente al territorio de los que aquí que me cuesta, hermano querido. Aquí voy a buscarlo acá mejor, porque si no voy a leer quizás qué cosa allí. Déjeme aquí. Ya. Y baja hacia el occidente al territorio de los jabletitas hasta el límite de Betorón, la de abajo, y hasta Geser, y sale al mar. Recibieron pues su heredad los hijos de José, Manasés y Efraín. Concluye entonces este capítulo 16 como concluye el capítulo anterior, porque tampoco los efraínitas expulsaron a los cananeos que moraban en Geser. Aquí hay problemas, ¿no? Josué capítulo 16 versículo 10 dice: pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario. Ocasionalmente aparece esta breve frase al final, ¿no?, de este versículo. O sea, primero no los arrojaron y después dice que fueron tributarios. O sea, el pueblo de la tierra que estaba allí comenzó a tributar a Israel. Esto era contrario al deseo explícito de Dios. Dios deseaba que los sacaran a todos, que los expulsaran a todos, que no estuvieran allí, porque esa tierra era de Israel. Entonces se acusa de alguna manera a los efraínitas de no haber expulsado a los cananeos de Geser. En lugar de hacerlo, les exigieron el pago de tributos. Lo que probablemente motivó esto fue la codicia, sin duda. Querían tributos a fin de que los efraínitas pudiesen aprovechar sus servicios. Eso es lo que hicieron. Ahora, la ciudad y sus habitantes no fueron destruidos hasta los días de Salomón. Cuando el faraón de Egipto, recordemos esta historia, tomó a Geser y se la dio a su hija, esposa de Salomón. ¿Dónde sale esto? Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 16. Faraón, el rey de Egipto, había subido y tomado a Geser y la quemó, y dio muerte a los cananeos que habitaban la ciudad, y la dio en dote a su hija, la mujer de Salomón. Entonces, cuando ellos permitieron que estos extranjeros permaneciesen en medio de ellos, los efraínitas se expusieron a un peligro espiritual. La historia posterior de esta tribu muestra, por supuesto, que cayó tan completamente en la idolatría, y por medio de su profeta Dios les declaró, recordemos Oseas capítulo 4 versículo 17: Efraín es dado a sus ídolos, déjalo. El fin de Efraín y las tribus que lo acompañaban debería servirnos de advertencia, de lección, a fin de que no nos unamos en yugo con los infieles, como Pablo por supuesto le habla a los corintios. Recordemos 2 de Corintios capítulo 6 versículo 14: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque
¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? Entonces, el no haber desalojado por completo al pueblo pagano, y al mismo tiempo ese pueblo pagano tenía sus dioses en la tierra, causaron un sinnúmero de problemas a la nación. Recordemos también que en el libro de los Jueces registran muchas de estas luchas y de estas presiones. Cuando se profesa estar en comunión con los que aman al Señor, lamentablemente muchos de ellos no se dedican resueltamente a eliminar de sus vidas los hábitos que le ligan a este mundo. Hay mucha gente que dice amar a Dios, pero aún no ha renunciado a aquellos hábitos o a aquellas pasiones que tenía en el mundo. Eso entonces le lleva a estar en peligro constante, un peligro de sucumbir ante el mal, de sucumbir ante esos hábitos, y con toda seguridad han de producir en la vida tremendos estragos. Un cristiano no puede retener la amistad del mundo. Estamos en el mundo, como dice el Señor Jesús, pero no pertenecemos a Él. Mucho menos no podemos continuar la asociación con personas mundanas como lo hacíamos antes de nuestra conversión. O sea, hoy día tenemos, por supuesto, relación con gente no cristiana, mundana, llamémoslo así, pero no es que nosotros estemos influenciados por ellos. Pero cuando alguien es influenciado por aquellas personas, entonces esa influencia trae problemas y conflictos. Nuestra única seguridad, hermano querido, es eliminar de nuestra vida todo lo que nos lleva hacia el mal. Todo lo que nos lleva hacia el mal. Veamos el capítulo 17. Capítulo 17. Recordemos que la tribu de Manasés estaba dividida. Manasés no era sino la mitad de la tribu de José, pero dividida en dos. Una mitad de la tribu se estableció en la ribera oriental del Jordán, pero la otra mitad cruzó el río y entonces se le dio ese territorio. Eso lo vemos en Josué capítulo 17, versículo 1. Y echaron también suertes para la tribu de Manasés, porque fue primogénito de José, Maquir primogénito de Manasés y padre de Galaad, el cual fue hombre de guerra, tuvo Galaad y Basán. Manasés era el primogénito de José y debía, por supuesto, como primogénito recibir la doble porción. Eso estipulaba, en otras palabras, la escritura en Deuteronomio 21, 17. Eso es lo que le correspondía a Manasés. Maquir, como dice aquí la historia, la razón de que se le asignara este territorio se expresa en la frase, el cual fue hombre de guerra. Para entonces Maquir, por supuesto, debe haber estado muerto, tal como también Manasés. Él era hijo de Manasés y había nacido en Egipto. Moisés y Josué reconocieron la habilidad de esta familia para la guerra y estuvieron dispuestos a encomendarles la defensa del territorio fronterizo de Basán. Cuando leemos Josué capítulo 17, versículos 3 y 4, dice, pero Zelofehad, hijo de Jefer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos sino hijas, los nombres de los cuales son estos: Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Estas vinieron delante del sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, y de los príncipes, y dijeron: Jehová mandó a Moisés que nos diese heredad entre nuestros hermanos. Y él les dio heredad entre los hermanos del padre de ellas, conforme al dicho de Jehová. Veamos esto, que tenemos que aplicarlo y es importante verlo. Todas las cosas escritas en la palabra de Dios son escritas para nuestra instrucción, y ahí es cuando nosotros debemos entonces aprender y aplicarlo a nuestra vida. Recordemos, aunque tradicionalmente las mujeres no recibían propiedades, no recibían herencia en la sociedad israelita, solo los varones.
Pero Moisés puso la justicia antes de la tradición y dio a estas 5 mujeres la tierra que merecían. Eso aparece en el libro de Números, capítulo 27, versículo 1 al 11, aparece esta historia. Además, Dios le dijo a Moisés que agregara una ley que ayudaría a otras mujeres en circunstancias similares a heredar propiedades también. Entonces aquí Josué estaba cumpliendo esta ley. Es fácil no conceder una petición razonable porque alguien dice, es que nunca lo hemos hecho así. Pero al igual que Moisés y Josué, lo mejor es analizar cuidadosamente el propósito de la ley y los méritos de cada caso antes de decidir. O sea, no podemos irnos por la tradición, sino que tenemos que ver si realmente eso es bueno para hacerlo. Veamos el libro de Josué, capítulo 17, versículo 14. Y los hijos de José hablaron a Josué diciendo, ¿por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? Efraín se quejaba porque no había recibido un territorio más extenso, más grande. El hecho de que Efraín le fue dada solamente la mitad de lo que recibió Manasés, ellos, como decían, había mucha gente en la tribu de Efraín. Josué era incluso de esa tribu. Josué pertenecía a la tribu de Efraín. Y los efraínitas probablemente creyeron que él haría algo para ayudarlos. O sea, como era de la misma tribu, entonces dijeron, estamos seguros, aquí estamos bien, porque como Josué es el líder, seguramente nos va a dar más territorio de que lo que nos toca. Entonces, sin embargo, vemos que Josué no hizo nada. La tierra que ellos heredaron era montañosa, escabrosa, y no quedaron nada satisfechos por lo que habían recibido. Note las dos actitudes diferentes al poblar la tierra prometida. Miremos estas dos actitudes. Caleb recibió lo que Dios le había dado y siguió adelante para cumplir el plan de Dios para él. Confiaba primero en que Dios le ayudaría a echar fuera a los habitantes impíos y que pronto podría ocupar plenamente esa tierra. Recordemos que la tierra que Caleb recibió era una tierra de gigantes. En contraste, por supuesto, con las dos tribus de José, recibieron muchas tierras ricas también, por supuesto, pero tuvieron miedo de echar fuera a los habitantes y tomar plena posesión de ella. Más bien estaban solicitando más tierras. Esto lo vemos en Josué 17:15. Y Josué le respondió, dice, si sois pueblo tan grande, subid al bosque y haceos, dice, desmontes allí en la tierra de los fereceos y de los refaitas o refaitas, estoy leyendo bien, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Si usted viaja por la región hoy en día, notará que los cerros están desnudos, no hay bosques. La pregunta es, ¿qué le sucedió a los árboles? Bueno, los enemigos llegaron a ese país a través de los siglos y prácticamente arrasaron por completo los cerros. Hay una gran campaña en Israel ahora mismo para plantar árboles en aquella región. Si usted comienza a buscar allí o a googlear, como dicen, y se va a dar cuenta que están plantando en esa región muchos árboles porque por muchos siglos o por mucho tiempo ha estado totalmente desierto. Los árboles crecerán allí porque esa tierra una vez estuvo cubierta de árboles. Por cierto, en los tiempos del Señor Jesucristo, el Monte de los Olivos también estaba cubierto de árboles.
Si solo hubiera habido un pequeño grupo de árboles como hay hoy en día, porque hoy día no hay muchos árboles allí, los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos no habrían tenido ninguna dificultad de hallar a Jesús allí, porque en realidad habían poquísimos árboles. Pero no, la verdad es que había muchos árboles. Por eso Judas tuvo que dirigirlos por una verdadera jungla de árboles, y solo Judas sabía dónde estaban para poder señalarle exactamente dónde se encontraba el Señor Jesús. Josué, por ser persona pública, no tuvo consideración por su propia tribu más que por cualquier otra, sino que más bien gobernó sin favores ni afectos. Esto, diríamos, en ese tiempo no aceptó ninguna coima Josué. No porque fuera de la tribu de Efraín iba a darles más tierras, no, le corresponde esto es lo que está estipulado y esto es lo que tienen que recibir, lo siento mucho. Por lo cual entonces Josué deja un tremendo ejemplo para todos los que desempeñan cargos públicos, que tienen que ser totalmente justos. Josué les dice que lo que les ha tocado les iba a alcanzar bien para ellos si tan solo trabajaban y peleaban por esa tierra. Pero ¿qué hicieron los hombres? Los hombres se excusaron, sacaron pretextos para no trabajar, y nada sirve mejor para ese fin que tener parientes ricos y poderosos, ¿no? Capaces de proveer para ellos. Y son muy dados a desear no sé cómo llamarle, una disposición parcial e infiel de lo encargado a quienes ellos creen capaces de darles buena ayuda. Hay mucha gente que vive así hoy día, siempre queriendo ser ayudado, pero realmente es más bondadoso señalar las ventajas alcanzables y incluso animar a los hombres a hacerlo mejor, en vez de fomentar la pereza y la extravagancia otorgando favores. Es mejor motivarlos a trabajar. La religión verdadera, hermano querido, cuando hablamos del evangelio, no tolera estos males. La regla bíblica es que el que no trabaja, no coma. Y muchos de nuestros no puedo, porque siempre estamos diciendo eso, es que yo no puedo, son únicamente el lenguaje de la pereza que magnifica toda dificultad y todo peligro. Eso es lo que hicieron ellos. Este es especialmente el caso de nuestra obra y guerra espiritual. Constantemente estamos en luchas, constantemente estamos presionados y parece que no podemos hacer absolutamente nada. Y sabemos que en realidad sin Cristo no podemos hacer nada, pero somos dados a quedarnos quietos sin intentar nada. Ese es el problema mayor. Nos quedamos quietos. Entonces entendamos que si somos del Señor, Él nos va a estimular para clamar a Él por ayuda, para pedirle a Él que nos ayude, para pedirle a Él que nos guíe y nos dé la fuerza necesaria, tal como leíamos hace rato atrás. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Entonces, cuando buscamos a Dios y pedimos dirección a Dios, seremos ensanchados en nuestro territorio. Por eso la respuesta que Josué le dio a su propia tribu fue una respuesta noble. Él les dijo: tú eres un grande pueblo y tienes gran poder. No tendrás una sola parte, sino aquel monte será tuyo. Eso es lo que leemos en los versículos 17 y 18. O sea, Josué les dijo: tienen que trabajar, tienen que pelear, tienen que ensanchar su territorio. O sea, el territorio es grande, pero ustedes no están viendo que deben pelear por ese territorio. Entonces Él les está diciendo que si querían más territorio tendrían que luchar para conseguirlo. Les estaba diciendo que debían dejar de quejarse y salir a tomar posesión de la tierra que necesitaban. Si ellos quieren tener más territorio, tendrán que ir y conquistarlo, aunque los cananeos fuesen fuertes y estuviesen bien armados.
O sea, es decir, les costaría algo ese territorio. Quizás por eso es que tantos cristianos son tan pobres espiritualmente hablando, ¿no? Se quejan acerca de su suerte, me ha ido tan mal, está tan mala la cosa. Se quejan por lo que les sucede en su vida y no toman posesión de las bendiciones espirituales que Dios les ha entregado. Y viven constantemente quejándose. Creo que es hora de dejar de quejarnos, hermano querido, y de tomar posesión de las bendiciones que Dios nos ha concedido. Somos hijos de Dios. Él está con nosotros, Él nos fortalece, Él nos anima, Él nos levanta, Él renueva las fuerzas aunque no haya ninguna. Y Josué estaba diciéndole, como también nos dice a nosotros, le dice a esta tribu, Josué, no vengan aquí para quejarse. Hay mucha tierra que tomar, salgan y conquístenla. Cada uno de nosotros necesitamos entonces tomar esa decisión. Era necesario que los efraínitas expulsaran al enemigo. Dios no les iba a dar más tierra arbitrariamente, o sea, Dios no iba sencillamente porque ellos eran de la tribu de Efraín o porque Josué pertenecía a esa tribu, le iba a dar más tierra. No, 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 no. Recordemos lo que dice la Escritura. Yo os he dado todo lo que pise la planta de vuestro pie. Muchos de nosotros somos pobres espiritualmente hoy en día porque no nos levantamos para caminar en la tierra. Sé que es algo espiritual esto, pero es importante. Muchos cristianos solo se quejan. No tomamos posesión de nuestras bendiciones espirituales y ya es hora de cambiar nuestra manera de ser. Ya es hora de cambiar nuestra forma de ser. Veamos el capítulo 18. El capítulo 18 enfoca en realidad que se levantó el tabernáculo en Silo. En este capítulo se describe el resto de se enfoca el resto de la tierra y se dividió en 7 partes. Josué repartió la tierra así por territorios, ¿ya? Y tenemos también el territorio y el límite de Benjamín y también sus ciudades. En Josué capítulo 18 versículo 1 dice: toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión, después que la tierra les fue sometida. Silo estaba en la suerte de Efraín, la tribu de la cual pertenecía también Josué, y era apropiado entonces que el tabernáculo estuviera cerca de la residencia del gobernante principal, o sea, del líder. El nombre de esta ciudad es el mismo con el cual Jacob profetizó del Mesías. Algunos suponen que la ciudad se llamaba así cuando fue elegida para lugar de reposo del arca, lo cual tipificaba a nuestro gran pacificador y el camino, por supuesto, a Dios, reconciliándonos a través de él, hablando de Jesús. Los hijos de Israel erigieron el tabernáculo en Silo y por supuesto lo hicieron en la tierra y en el pueblo de Efraín. Sin embargo, no sería lugar permanente para el tabernáculo, recordemos en la historia, a causa de que Silo lamentablemente no era el centro del territorio de Israel. Dios escogió un sitio permanente por medio del rey David, y ese sitio un día sería Jerusalén. Pero los hijos de Israel deberían adorar al Señor en Silo hasta el día, por supuesto, en que ese sitio fuese cambiado. El tabernáculo estuvo en Silo durante todo el periodo de los jueces, recuerde usted. Y ahí es donde, por supuesto, después David sacó el arca para llevarla a Jerusalén. Veamos un poquito en los versículos 2 y 3 de Josué 18, la división del resto de la tierra. Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus, las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Miren lo que les dice aquí. ¿Qué hace Josué aquí?
Josué les presenta un desafío. 7 de las tribus aún no les habían sido asignadas sus tierras. Y ellos se reunieron en Silo, en donde Josué echó suertes para determinar el territorio que se daría, por supuesto, a las tribus restantes. Mediante el azar, Dios tomaría la decisión, no Josué, ningún otro líder humano, sino Dios tomaría la decisión. Para ese tiempo los cananeos estaban en la mayoría de los sitios, pero también estaban tan debilitados que ya no representaban ninguna amenaza. Y el pueblo de Israel, en vez de cumplir el mandato de Dios de destruir a los cananeos, estas 7 tribus muchas veces siguieron el camino del menor esfuerzo. ¿Para qué esforzarse tanto? ¿Para qué sacrificarse? Como pueblo nómade que fueron en el desierto, es posible que hayan sido reacios a poblar la tierra, prefiriendo quizás depender económicamente de las personas que debían haber eliminado, que les pagaran un tributo, en otras palabras, y con eso sustentarse. No sé, algo pasó allí, porque le dijeron a Josué: ¿qué te parece esta tierra? ¿Cuál territorio nos darás a nosotros? Y Josué les dijo: os ha sido dado cierto territorio. Entrad y tomad posesión de vuestra tierra. ¿Por cuánto tiempo más pensáis esperar? Dios nos hace la misma pregunta a nosotros. Nos ha dado muchas bendiciones, bendiciones espirituales, muchas. Pero somos lentos, hermano querido, cuando se trata de reclamar la posesión de esas bendiciones espirituales. Después que Josué mandó a las tribus que tomaran posesión de lo que les había sido dado, empezaron a salir y a tomar la tierra que les había sido asignada. Y esto es lo que nos corresponde hacer a nosotros. Debemos tomar posesión del amor de Dios y de su bondad y de su misericordia. Debemos avanzar para tomar posesión de lo que es nuestro, de lo que nos pertenece. Josué, cuando habló con ellos, los culpó de negligencia y les dijo que tenían que cambiar su forma de ser, tenían que cambiar su forma de proceder. ¿Sabe? Dios por su gracia nos ha dado la posesión de una tierra buena, la Canaán celestial. Pero nosotros somos negligentes para tomar posesión de ella. No entramos en el reposo como podríamos por fe. O sea, no entramos en ese reposo por fe. No entramos en esperanza, en gozo santo. No entramos en eso. Algo está pasando en nuestra vida que no nos permite hacerlo. Y es ahí en donde debemos analizar y aplicar esta palabra también a nuestra vida. Déjame cerrar esta historia y cerrar ya este mensaje con los últimos versículos. La pregunta sería aquí: ¿cuánto tiempo más será así con nosotros? ¿Cuánto tiempo más seguiremos en nuestra propia luz, abandonando por supuesto nuestras misericordias por las vanidades mentirosas de este mundo? ¿Cuánto tiempo más estaremos sin confiar en Dios y en sus promesas? Miren lo que hace Josué, capítulo 18, versículo 4 al 6. Él les dice: señalad 3 varones de cada tribu, para que yo los envíe y que ellos se levanten y recorran la tierra y la describan conforme a sus heredades y vuelvan a mí. Y la dividirán en 7 partes, y Judá quedará en su territorio al sur y los de la casa de José en el suyo al norte. Vosotros pues delinearéis la tierra en 7 partes y me traeréis la descripción aquí, y yo os echaré suertes aquí delante de Jehová nuestro Dios. Cuando Josué pregunta por qué algunas de las tribus estaban demorándose en poseer la tierra, muchas veces
nosotros mismos dilatamos un trabajo que parece grande, difícil, aburrido o desagradable. No nos gusta a veces hacer el trabajo, pero entendemos que seguir aplazándolo muestra una falta de disciplina, una mala administración de nuestro tiempo y en algunos casos también desobediencia a Dios. Las tareas que las tareas que no nos gustan requieren concentración, trabajo de equipo. A veces el doble de tiempo que pensamos darle. Requiere mucho ánimo y requiere rendir cuentas a alguien para saber si lo hicimos bien o no. Recuerden esto, cuando se ve atentado a aplazar el cumplimiento de su deber, usted debe analizarlo muy bien. Josué les dice en el capítulo 18, versículo 16, y desciende este límite al extremo del monte que está delante del valle del hijo de Hinón, que está al norte en el valle de Refaín. Desciende luego al valle de Hinón, al lado sur del Jebuseo, y de allí desciende a la fuente de Rogel. O sea, lo que hace Josué en realidad es mostrarle a los israelitas que no habían tomado posesión aún, que el terreno estaba ahí. Pero pareciera que todos ellos querían recibirlo gratis, que no les costara nada. Ese es el pensamiento. Dios nos prometió algo y Él nos va a dar aquello. Y nos quedamos de brazos cruzados sin hacer absolutamente nada. Es un problema serio. Aquí vemos entonces, escuche bien lo que sucede. El valle de Hinón comenzó a asociarse con la adoración a Moloc, recordemos eso, el dios amonita en los tiempos de Jeremías. Estos terribles ritos que se hacían incluían el sacrificio de niños. Más tarde utilizaron este valle para quemar basura y cadáveres de criminales y también cadáveres de animales. Por eso su nombre llegó a ser un sinónimo de infierno. Las fronteras de cada porción fueron claramente delineadas y se estableció la heredad de cada tribu. Todas las quejas, todos los reclamos egoístas fueron evitados por la sabia disposición de Dios. O sea, Dios asignó la colina, el valle, el trigo, el pastizal, las quebradas, los ríos, las aldeas y las ciudades. Yo me pregunto, ¿será ese nuestro pensamiento hoy? ¿Solo quejas? ¿Porque no hemos logrado algo? ¿Porque no hemos alcanzado algo? ¿Porque no hemos sido bendecidos? ¿Porque parece que nos está yendo mal? ¿Acaso no debemos dejar al Señor que Él haga lo que Él quiera? ¿Y acaso nosotros no debemos someternos a la voluntad de Dios? Y si Dios nos ha dicho que Él nos dará algo, entonces trabajemos para aquello. Tomemos posesión de lo que Dios nos ha dado, porque Dios es fiel. Confiamos en el Señor de que Dios está haciendo las cosas correctamente y sigamos haciendo nuestro trabajo, creyendo firmemente que Dios obrará y Dios actuará en nuestra vida en una forma excepcional. Creo firmemente en lo que Dios hará. Y cada historia bíblica de Josué que hemos visto y aplicándola a nuestra vida, nos damos cuenta que el Señor entonces nos está diciendo algo. Hoy vemos aquí varias situaciones. Yo espero Dios le haya hablado, yo espero que el Señor le haya ministrado a su vida, para que de esa manera usted aplique esta palabra a usted, a su familia, a sus hijos, y puedan de esta manera entonces avanzar en la obra de Dios. Espero que Dios le haya hablado. Permítame orar. Padre,
En el nombre de Jesús vamos ante su presencia, dando gracias, Señor, por su gran amor y misericordia. Hoy al enseñar, Señor, esta palabra y al hablar de ella, sé, Señor, que cada aplicación es necesaria para nuestra vida. Ayúdanos, oh Dios, a entender, a comprender, a saber, Señor, que tu palabra nos guía cada día. Ayúdanos para que podamos, Señor, ver tu mano poderosa obrando y sosteniéndonos cada día. No importa qué es lo que veamos, Señor, con nuestros ojos físicos. No importa las experiencias o situaciones o circunstancias que estemos viviendo. Ayúdanos a confiar en tu promesa. Ayúdanos a confiar en que tú estás con nosotros. Y tal como decía Isaías, Señor, los que esperan en Jehová recibirán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Señor, trae tu presencia sobre nuestras vidas y fortalece nuestras vidas, y que esta palabra, Señor, pueda haber sido una bendición para muchos. En el nombre de Jesús, amén y amén, Señor. Aleluya.